En un instante, el mundo de Lucía se derrumbó. El grito de su madre, roto por el llanto, resonó en la casa como un eco de vidrios rotos. Mientras Diego, su padrastro, cerraba la puerta con un golpe seco. «Esto no es un juego, niña», gruñó él, su sombra alargándose sobre las baldosas frías del suelo. Lucía, de 25 años, siempre había sentido que su vida en el pequeño pueblo de Ronda, en Andalucía, era como caminar por un alambre. La belleza de las calles empedradas y el abismo del Tajo no podían ocultar la opresión que sentía en casa desde que Diego entró en su vida. Su madre, Carmen, una mujer agotada por años de lucha, había encontrado en Diego una falsa promesa de estabilidad tras la muerte de su padre. Pero Lucía sabía la verdad: Diego no era un salvador, sino una cadena. Clara, su mejor amiga desde la infancia, era su único refugio. Clara, con su risa como campanas y su cabello rubio cortado al estilo Garcón, tenía 25 años y una valentía que Lucía envidiaba. Habían crecido juntas, compartiendo secretos bajo los olivos, soñando con escapar a Madrid o Barcelona, donde podrían ser libres. Lucía siempre había sentido algo más por Clara, un cosquilleo en el pecho que no se atrevía a nombrar. Pero en un pueblo donde las miradas juzgaban y los rumores cortaban como cuchillos, ese sentimiento era un lujo peligroso. Una noche, todo cambió. Lucía, temblando, le confesó a Clara lo que Diego le había hecho. No fue solo una vez. Las manos ásperas de Diego, sus susurros venenosos, la habían marcado desde los 17 años. Cada vez que Carmen salía a trabajar en el mercado, Diego encontraba la forma de atraparla. «Si hablas, destruiré a tu madre», amenazaba. Lucía calló, pero el peso la estaba matando. Clara, con los ojos encendidos de furia, la abrazó bajo la luz de la luna. «No estás sola, Lucía. Vamos a salir de esto, juntas». Fue entonces cuando Clara propuso algo descabellado: fingir un compromiso. En Ronda, un pueblo donde las tradiciones pesaban como piedras, un matrimonio entre ellas podría ser la excusa perfecta para huir. Nadie sospecharía que era una fachada, todos estarían demasiado ocupados escandalizándose. Lucía, aterrada pero desesperada, aceptó. Era su única salida. La noticia del compromiso de Lucía y Clara se extendió como pólvora. Las vecinas cuchicheaban en la plaza. Los hombres en el bar soltaban risas burlonas. Y Carmen, confundida pero agotada, no supo cómo reaccionar. Diego, sin embargo, no se rió. Sus ojos se oscurecieron, y Lucía sintió un escalofrío. Él no iba a dejarla ir tan fácilmente. Organizar la farsa no fue sencillo. Clara, con su ingenio, convenció a un amigo de confianza, Javier, un joven panadero de 28 años, para que actuara como su padrino y ayudara con los detalles. Javier, un alma amable que siempre había sospechado del carácter de Diego, se convirtió en su cómplice. Consiguieron un vestido sencillo para Lucía,
Un anillo barato que Clara compró en un mercadillo. Y comenzaron a planear su escape. El plan era simple: fingir la boda. Usar el revuelo para desaparecer y empezar de cero en otra ciudad. Pero Diego no era estúpido. Una noche, mientras Lucía ordenaba su ropa en una maleta vieja, él entró en su habitación. «¿Así que crees que puedes burlarte de mí?», dijo. Su voz baja pero cargada de veneno. Lucía se quedó helada, el corazón latiéndole en los oídos. Diego dio un paso hacia ella. Y por un momento, el tiempo se detuvo. La mano de él se alzó. Pero antes de que pudiera tocarla, Clara irrumpió en la casa, gritando su nombre. «Lucía, vámonos ahora». Clara la tomó de la mano y corrieron hacia la puerta. Diego las persiguió. Pero Javier, que esperaba afuera, bloqueó su paso. «No te atrevas, Diego», dijo Javier, con una valentía que ni él sabía que tenía. En medio del caos, las dos mujeres lograron escapar, corriendo bajo la luz de las farolas, con el viento de Ronda azotándoles el rostro. Esa noche, escondidas en la casa de Javier, Lucía y Clara planearon los detalles finales. Tenían que ser rápidas. Diego no se rendiría. Y Carmen, atrapada entre su amor por Lucía y su dependencia de Diego, era una incógnita. Lucía lloró en los brazos de Clara, no solo por el miedo, sino por la certeza de que, aunque todo era una farsa, su amor por Clara era real. «Te quiero», susurró Lucía. Y Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: «Yo también te quiero. Siempre lo he hecho». El amanecer trajo una calma engañosa. Ronda despertaba lentamente, ajena al torbellino que se avecinaba. Lucía y Clara sabían que su farsa estaba a punto de ponerse a prueba. La boda estaba programada para el fin de semana. Y con ella, su última oportunidad de libertad. Pero Diego, en las sombras, tramaba su venganza. El sol de Ronda quemaba las calles mientras Lucía y Clara ultimaban los preparativos. La boda era una mentira, pero cada detalle debía ser perfecto para no levantar sospechas. Clara, con su habitual desenvoltura, había convencido al padre Miguel, un cura anciano y de corazón blando, para que oficiara una ceremonia simbólica en la pequeña capilla del pueblo. «No es oficial, padre», le había dicho Clara con una sonrisa. «Solo queremos celebrar nuestro amor». El sacerdote, conmovido, accedió sin hacer preguntas. Lucía, sin embargo, no podía sacudirse el nudo en el estómago. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Diego, esa mezcla de furia y posesión que la perseguía desde niña. Había aprendido a leer sus silencios, a temer sus pasos pesados en la casa. Ahora, con la boda falsa como excusa, sentía que el peligro crecía. «¿Y si no funciona?», le preguntó a Clara mientras cosían un velo improvisado en la trastienda de la panadería de Javier. Clara, con una aguja entre los dientes, la miró con firmeza. «Funcionará, Lucía. Te lo prometo». El pueblo,
Mientras tanto, hervía de rumores. Las vecinas más mayores, sentadas en la plaza, murmuraban sobre esas chicas modernas que desafiaban las tradiciones. Algunos, como doña Rosa, la tendera, defendían a Lucía y Clara, diciendo que el amor no tenía reglas. Pero otros, hombres como Antonio, el dueño del bar, soltaban comentarios crueles sobre lo que les faltaba era un hombre de verdad. Lucía los ignoraba, pero cada palabra era un recordatorio de por qué debían huir. Carmen, la madre de Lucía, seguía siendo un enigma. A veces, miraba a su hija con una tristeza que parecía gritar culpabilidad. Otras, defendía a Diego con una lealtad ciega. Lucía no sabía si su madre sospechaba la verdad sobre los abusos. Una noche, mientras compartían un café en la cocina, Lucía intentó hablar. «Mamá, Diego no es quien crees», dijo, con la voz temblorosa. Carmen la miró, sus ojos cansados llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. «No hagas cosas peores, hija», respondió, y se levantó de la mesa. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. El día de la boda llegó como un torbellino. La capilla estaba decorada con flores silvestres que Clara había recogido al amanecer. Lucía, con su vestido blanco sencillo, sintió un nudo en la garganta al verse en el espejo. No era solo la farsa, era la imagen de sí misma. Libre por primera vez. Aunque fuera una ilusión. Clara, con un traje de lino beige que resaltaba sus ojos verdes. Le tomó la mano y susurró: «Estás preciosa. Vamos a salir de esta». Lucía asintió. Pero el miedo no la abandonaba. Diego apareció en la ceremonia. Impecable en un traje oscuro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen estaba a su lado, nerviosa, ajustándose el pañuelo en la cabeza. Lucía sintió que el aire se volvía denso. Durante la ceremonia, el padre Miguel habló de amor y compromiso, ajeno al drama que se gestaba. Clara y Lucía intercambiaron anillos. Y por un momento, todo pareció real. Sus manos temblaban, pero sus miradas se encontraron. Y Lucía sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, la paz duró poco. Cuando todos salieron de la capilla para el banquete en la plaza, Diego se acercó a Lucía. «Esto no termina aquí», susurró, tan cerca que ella pudo oler el tabaco en su aliento. Antes de que pudiera responder, Clara la jaló hacia el centro de la plaza, donde Javier había organizado una pequeña fiesta con música y vino. La gente bailaba. Rea. Y por un instante, Lucía se permitió olvidar. Pero esa noche, mientras todos dormían, Diego actuó. Entró a la casa de Javier, donde Lucía y Clara se escondían. Con un cuchillo en la mano, las encontró en la sala, planeando su huida definitiva. «Pensaste que podías engañarme», dijo, su voz fría como el acero. Lucía se puso delante de Clara, protectora, aunque temblaba. «No te acerques», gritó.
Pero Diego solo sonrió. Clara, con una calma que desarmaba, dio un paso adelante. Si la tocas, Todo el pueblo sabrá quién eres realmente, dijo, sosteniendo un teléfono donde había grabado en secreto una confesión de Lucía sobre los abusos. Diego palideció, pero no retrocedió. En ese momento, Javier irrumpió con una escoba en la mano, dispuesto a defenderlas. La tensión era insoportable, como un cable a punto de romperse. El aire en la sala era denso, cargado de miedo y desafío. Diego, con el cuchillo brillando bajo la luz tenue, dio un paso hacia Lucía. Pero Clara no se movió. Baja eso, Diego, o te juro que todo Ronda escuchará esa grabación. Repitió ella, su voz firme aunque sus manos temblaban. Javier, con la escoba en alto, parecía dispuesto a todo. Pero Lucía sabía que la situación podía explotar en cualquier momento. Diego soltó una risa amarga. Tú, pequeña insolente, dijo, señalando a Clara. ¿Crees que un teléfono va a salvarlas? Pero algo en su tono vaciló. La grabación era una amenaza real. Y él lo sabía. Lucía, con el corazón desbocado, aprovechó el momento. Vit. Diego, déjanos en paz. Suplicó. Aunque su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez, sintió que no estaba sola frente a él. Diego dio un paso atrás, pero no soltó el cuchillo. Esto no termina aquí, gruñó antes de salir, dejando la puerta abierta y un silencio pesado. Lucía se derrumbó en los brazos de Clara. Sollozando. No puedo más, susurró. Clara la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo. Lo sé, mi amor. Pero lo vamos a lograr. Javier, aún temblando, cerró la puerta y puso una silla contra el picaporte. No volverá esta noche, dijo, tratando de sonar seguro. Pero todos sabían que Diego no se rendiría. Tenían que actuar rápido. Clara propuso ir a Málaga al amanecer, donde una prima suya, Elena, podía darles refugio. Elena, una mujer de 35 años que trabajaba como enfermera. Era de las pocas personas que conocían la verdad sobre su relación. Ella nos ayudará, aseguró Clara. El resto de la noche lo pasaron planeando. Javier se ofreció a llevarlas en su vieja furgoneta hasta la estación de autobuses antes de que el pueblo despertara. Lucía, aunque agotada, sintió un destello de esperanza. Pero también había miedo. ¿Y si Diego las encontraba? ¿Y si Carmen, su madre, las traicionaba sin saberlo? La culpa de dejar a su madre atrás la carcomía. Pero sabía que quedarse significaba seguir atrapada. Al amanecer, mientras el cielo se teñía de rosa, las tres figuras salieron sigilosamente de la casa. La furgoneta de Javier traqueteaba por las calles desiertas de Ronda. Y Lucía no podía dejar de mirar por la ventana, temiendo ver a Diego en cada esquina. Clara, sentada a su lado, Le apretaba la mano.
Estamos cerca. Lucía. Solo un poco más. En la estación. Compraron 2 billetes a Málaga. Javier las abrazó con fuerza antes de despedirse. Cuidence. Por favor. Y si necesitan algo, saben dónde encontrarme. Dijo, con los ojos brillosos. Lucía sintió una punzada de gratitud. Javier había arriesgado todo por ellas. Un amigo que se convirtió en familia. El autobús llegó a Málaga al mediodía. Elena las esperaba en la estación. Una mujer alta y de sonrisa cálida que las envolvió en un abrazo. «Estáis a salvo ahora», dijo, guiándolas a su pequeño apartamento en el barrio de la Malagueta. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que podía respirar. Pero la paz era frágil. Sabían que Diego no se detendría. Y Carmen, atrapada en su propia confusión, podía ser una aliada o un obstáculo. Esa noche, en el apartamento de Elena, Lucía y Clara hablaron hasta la madrugada. Entre lágrimas y risas, confesaron lo que ambas habían sentido durante años. «Siempre supe que eras tú», dijo Clara, acariciando el rostro de Lucía. Pero tenía miedo de arruinarlo todo. Lucía, con el corazón abierto, respondió, «Tú eres mi hogar». Se besaron. Y por un momento, el mundo exterior desapareció. Pero la realidad no tardó en golpear. Al día siguiente, Elena recibió una llamada de una amiga de Ronda. Diego estaba buscando a Lucía, preguntando por el pueblo, ofreciendo dinero a quien diera información. La noticia la heló. Clara, con su determinación de siempre, dijo, «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Tenemos que movernos». Elena sugirió contactar a una organización en Málaga que ayudaba a mujeres en situaciones de abuso. «Ellos pueden protegeros», dijo. Lucía dudó. Hablar con extraños significaba exponer su dolor. Pero también era su única opción. Con el apoyo de Clara, aceptó. La organización, liderada por una mujer llamada Marta, una abogada de 40 años con una energía incansable, las acogió con los brazos abiertos. Marta escuchó la historia de Lucía, cada palabra cargada de dolor, y prometió ayudarlas a conseguir protección legal contra Diego. El apartamento de Elena en Málaga era un refugio temporal. Pero Lucía no podía evitar mirar por la ventana cada pocos minutos, temiendo ver la figura de Diego. Marta, la abogada, se convirtió en su ancla. Con una voz firme pero amable, explicó que podían solicitar una orden de alejamiento contra Diego, pero necesitarían pruebas. La grabación de Clara era un comienzo, pero debían ser cuidadosas. «Es un proceso duro», advirtió Marta. «Pero no estáis solas». Lucía, sentada en un sofá desgastado, sentía que cada palabra era un paso hacia un abismo. Contar su historia significaba revivir cada momento de terror, cada noche en que Diego la había acorralado. Clara, a su lado, le apretaba la mano, dándole fuerza. «No dejaré que te enfrentes a esto sola», susurró.
Lucía asintió. Pero la culpa seguía royéndola. ¿Qué pasaría con su madre? Carmen seguía en Ronda, bajo el control de Diego. Y Lucía temía que él usara a su madre para manipularla. Marta organizó una reunión con un psicólogo especializado en trauma. Pablo. Un hombre de unos 45 años con una calma que desarmaba. Durante las sesiones, Lucía comenzó a desentrañar el peso que llevaba. Habló de las noches en que se escondía en su habitación, de los insultos de Diego, de la impotencia de ver a su madre ciega ante la verdad. Pablo escuchaba sin juzgar, ayudándola a poner nombre a su dolor. Clara, aunque no participaba en las sesiones, estaba siempre allí, esperándola con una taza de té o una sonrisa. Mientras tanto, Clara se volcó en proteger a Lucía. Con la ayuda de Elena, contactaron a más personas en la organización, incluyendo a Sofía, una trabajadora social de 30 años que había escapado de una situación similar. Sofía les habló de un refugio seguro en Sevilla donde podrían empezar de nuevo. No es fácil, dijo Sofía, pero es un lugar donde podréis ser vosotras mismas. La idea de Sevilla, con sus calles vibrantes y su promesa de anonimato, llenó a Lucía de una esperanza tímida. Pero Diego no se había rendido. Una mañana, Elena recibió otra llamada. Una vecina de Ronda había visto a Diego rondando la estación de autobuses, preguntando por dos chicas que habían huido. La noticia hizo que Lucía se paralizara. Clara, sin embargo, se puso en acción. No puede encontrarnos si nos movemos rápido, dijo. Con la ayuda de Marta, organizaron el traslado a Sevilla. Tenían que actuar antes de que Diego diera con ellas. El viaje a Sevilla fue tenso. En el tren, Lucía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Clara, sentada a su lado, le hablaba de los planes que tenían: encontrar un trabajo, quizás estudiar, construir una vida juntas. Imagina un piso pequeño, con un balcón lleno de flores, dijo Clara, sonriendo. Lucía quiso creerle, pero el miedo seguía allí, como una sombra. En Sevilla, el refugio era un edificio discreto en el barrio de Triana. Las responsables, un grupo de mujeres de diferentes edades, las recibieron con calidez. Una de ellas, Inés, una mujer de 50 años con una risa contagiosa, les asignó una habitación pequeña pero acogedora. Por primera vez, Lucía sintió que podía empezar a sanar. Pero esa misma noche, un mensaje de Javier cambió todo. Diego había ido a su casa, furioso, exigiendo saber dónde estaban. Clara y Lucía se reunieron con Inés y Sofía para planear los siguientes pasos. Marta, desde Málaga, les envió los documentos necesarios para la orden de alejamiento. Pero necesitaban más pruebas. Clara sugirió contactar a Carmen. Si tu madre habla, si admite lo que sospechaba, podría ser suficiente, dijo. Lucía dudó. Confrontar a su madre significaba arriesgarse a perderla para siempre. Pero también era la única forma de cerrar esa puerta al pasado. Con el corazón en un puño,
Lucía llamó a Carmen. La conversación fue desgarradora. Mamá. Necesito que me escuches, dijo, con la voz rota. Le contó todo, los abusos, el miedo, la farsa de la boda. Carmen lloró al otro lado de la línea, pero no negó nada. Lo sospechaba, hija, pero no quería verlo. Admitió. Prometió hablar con la policía, pero Lucía no estaba segura de poder confiar en ella. Esa noche, en la habitación del refugio, Lucía y Clara se abrazaron bajo una manta. Pase lo que pase, Estamos juntas, dijo Clara. Lucía asintió, sintiendo por primera vez que su amor, aunque nacido en el caos, era más fuerte que cualquier amenaza. La habitación en el refugio de Sevilla era un refugio dentro de otro refugio. Un espacio donde Lucía y Clara podían, por fin, respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Pero el alivio era frágil. Cada llamada de Javier o mensaje de Marta traía la sombra de Diego, como un lobo acechando en la oscuridad. Lucía se despertaba con pesadillas. El rostro de su padrastro grabado en su mente. Pero Clara siempre estaba allí, susurrándole palabras de amor hasta que el miedo se desvanecía. Inés, la encargada del refugio, se convirtió en una figura maternal para ambas. Con su risa cálida y sus historias de resistencia, les enseñó que la fuerza no siempre era gritar, sino seguir adelante a pesar del dolor. Habéis dado un paso enorme, les dijo una tarde mientras compartían un té en la cocina común. Pero ahora viene lo más difícil, construir una vida nueva. Lucía asintió, aunque la idea de un futuro sin miedo le parecía un sueño lejano. Clara, siempre práctica, comenzó a buscar trabajo. Encontró un empleo temporal en una cafetería en Triana, sirviendo cafés y sonriendo a los clientes mientras planeaba algo más estable. Lucía, aún frágil, empezó a asistir a talleres en el refugio, donde aprendió a coser y a pintar. El arte se convirtió en su escape, cada pincelada era una forma de soltar el dolor que llevaba dentro. Una tarde, mientras pintaba un atardecer sobre el Guadalquivir, Clara la abrazó por detrás. Eso es precioso. Como tú, dijo. Y Lucía sintió que su corazón se expandía. Pero la amenaza de Diego no desaparecía. Una mañana, Marta llamó desde Málaga con noticias. Carmen había hablado con la policía. Pero Diego había desaparecido de Ronda. Nadie sabía dónde estaba. Y eso era aún más aterrador. Podría estar buscándoos, advirtió Marta. Inés reforzó la seguridad en el refugio, asegurándose de que las puertas estuvieran siempre cerradas y las cámaras funcionando. Lucía sintió que el mundo volvía a cerrarse sobre ella. Clara, sin embargo, no se rindió. Con la ayuda de Sofía, contactaron a una periodista local, Ana, una mujer de 38 años conocida por sus investigaciones sobre casos de abuso. Ana escuchó la historia de Lucía con una mezcla de empatía y determinación. Si publicamos tu historia, sin revelar tu ubicación, podríamos presionar a la policía para que lo encuentren, propuso. Lucía dudó.
Exponerse al mundo era aterrador. Pero también era una forma de recuperar su voz. Clara la apoyó. Tú decides. Pero sabes que estaré contigo. Tras días de reflexión, Lucía aceptó. Ana trabajó rápido, publicando un artículo en un periódico local que relataba la historia de una joven anónima que había escapado de un abusador. El artículo no mencionaba nombres, pero describía a Diego con suficiente detalle para que la gente de Ronda lo reconociera. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos vecinos de Ronda, como Doña Rosa, contactaron a la policía para confirmar las sospechas que siempre habían tenido sobre Diego. Otros, sin embargo, defendieron a Diego, acusando a la joven anónima de mentir. La presión pública funcionó. Una semana después, la policía localizó a Diego en un pueblo cercano, escondido en la casa de un primo. Lo detuvieron, pero el proceso apenas comenzaba. Marta explicó que Lucía tendría que testificar si quería que Diego enfrentara cargos formales. La idea de enfrentarlo en un juzgado era aterradora, pero también liberadora. Quiero que pague, dijo Lucía, con una fuerza que no sabía que tenía. Mientras tanto, la relación entre Lucía y Clara se fortalecía. En las noches de Sevilla, paseaban por el río, hablando de sus sueños. Clara quería estudiar diseño gráfico, Lucía soñaba con abrir un taller de arte. Por primera vez, hablar del futuro no parecía una fantasía. Pero también había momentos de duda. Lucía temía que su trauma la separara, que Clara se cansara de cargar con su dolor. Una noche, lo confesó entre lágrimas. Clara la miró a los ojos y dijo: «Te amo por quien eres. No a pesar de ello». Esas palabras se grabaron en el corazón de Lucía. El juicio se acercaba. Y con él, la posibilidad de cerrar un capítulo. Pero también traía un nuevo desafío: Carmen. La madre de Lucía había prometido testificar, pero su lealtad seguía dividida. Lucía sabía que enfrentarse a Diego significaba enfrentarse también a su madre. Y no estaba segura de estar lista para eso. El aire en Sevilla se volvía más frío con la llegada del otoño. Pero para Lucía, el verdadero frío venía de la incertidumbre. El juicio contra Diego estaba programado en Málaga. Y cada día que pasaba, la ansiedad crecía como una marea. Marta, la abogada, las preparaba con paciencia, explicando cada paso del proceso. Será duro, Lucía, dijo, pero tu verdad es tu mayor arma. Clara, siempre a su lado, le recordaba lo mismo con cada abrazo, cada mirada. En el refugio, las otras mujeres se convirtieron en una red de apoyo. Había historias de dolor, pero también de resistencia. Una noche, durante una cena compartida, Inés les habló de su propia lucha para escapar de un matrimonio abusivo décadas atrás. El mundo puede ser cruel, pero también hay gente buena que te levanta, dijo, mirando a Lucía y Clara con orgullo. Esas palabras resonaron en Lucía, que empezaba a ver un futuro más allá del miedo. Carmen, sin embargo, seguía siendo una herida abierta. Lucía había hablado con ella varias veces por teléfono,
pero las conversaciones eran tensas. Carmen oscilaba entre la culpa y la negación, incapaz de aceptar del todo lo que Diego había hecho. No sabía. Hija. Repetía. Pero Lucía no podía evitar sentir que su madre había elegido ignorar las señales. Clara. Siempre práctica. Sugirió invitar a Carmen a Sevilla para hablar cara a cara. Si va a testificar, necesita entender lo que pasaste, dijo. Lucía aceptó, aunque temía el encuentro. Cuando Carmen llegó al refugio, el reencuentro fue un torbellino de emociones. Lucía quería gritar, abrazarla y al mismo tiempo alejarse. Carmen, con los ojos hinchados, se disculpó entre lágrimas. No fui una buena madre, dijo, la voz rota. Lucía, con el corazón dividido, respondió, solo quiero que hagas lo correcto ahora. Por primera vez, hablaron sin barreras. Carmen admitió que había sospechado de Diego, pero el miedo a quedarse sola la había cegado. Prometió testificar, aunque eso significara enfrentarse a su propia culpa. El día del juicio llegó como una tormenta. En el juzgado de Málaga, Lucía se sentó frente a Diego por primera vez desde que había escapado. Él, esposado, la miró con desprecio, pero ella no bajó la mirada. Clara, sentada en la primera fila, le daba fuerza con su presencia. Cuando llegó el momento de testificar, Lucía habló con una claridad que sorprendió incluso a Marta. Contó cada detalle, cada noche de terror, cada amenaza. La sala estaba en silencio. Y por primera vez, Lucía sintió que su voz importaba. Carmen también testificó, su voz temblorosa pero decidida. Admitió haber ignorado las señales, haber fallado como madre. Sus palabras, aunque dolorosas, fueron un paso hacia la redención. Diego, por su parte, negó todo, acusando a Lucía de mentir para deshonrarlo. Pero la grabación de Clara, junto con los testimonios de Javier y algunos vecinos de Ronda, fue suficiente para que el juez ordenara su detención preventiva. El juicio no terminó ese día, pero Lucía sintió un peso menos sobre sus hombros. De vuelta en Sevilla, ella y Clara celebraron con una cena sencilla en el refugio. Inés descorchó una botella de vino, y las risas llenaron el aire. Por un momento, Lucía se permitió soñar con una vida libre, con Clara a su lado. Pero también sabía que el proceso no había terminado. Diego aún podía apelar, y la herida con su madre necesitaría tiempo para sanar. Esa noche, mientras paseaban por el puente de Triana, Clara tomó la mano de Lucía. Hicimos lo imposible, dijo, sonriendo. Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió, lo hicimos juntas. Bajo las luces de Sevilla, se besaron. Y el mundo, por un instante, fue perfecto. Pero la calma no duraría. Unos días después, Ana, la periodista, llamó con una noticia inquietante. Alguien había visto a un hombre parecido a Diego en Sevilla, cerca de Triana.
aunque estaba detenido. La duda sembró el miedo. ¿Y si tenía cómplices? ¿Y si la pesadilla no había terminado? La noticia de Ana cayó como un trueno. Lucía, Que había comenzado a sentir un atisbo de paz. Volvió a mirar por encima del hombro. Clara, Siempre protectora. Insistió en que no se dejaran paralizar por el miedo. Diego está detenido. ¿Y si hay alguien más? Lo descubriremos, dijo. con esa determinación que Lucía tanto admiraba. Pero la duda era un veneno que se filtraba en cada rincón de sus vidas. Inés y Sofía reforzaron la seguridad en el refugio, mientras Marta investigaba desde Málaga. La policía confirmó que Diego seguía bajo custodia, pero no descartaron que tuviera contactos en Sevilla. Un primo suyo. Raúl. Un hombre de unos 40 años conocido por su mal carácter. Había sido visto en Triana. La posibilidad de que Diego estuviera manipulando a alguien desde la cárcel heló a Lucía. ¿Cuándo terminará esto?, le preguntó a Clara una noche, con la voz quebrada. Clara. Abrazándola. Respondió, cuando le entienda que no puede ganarnos. Para protegerse, Lucía y Clara comenzaron a tomar precauciones. Evitaban salir solas. Y Javier, que había viajado a Sevilla para apoyarlas, se convirtió en su sombra. su presencia, Junto con la de Inés y Sofía, les dio fuerza. Pero el miedo no era lo único que las mantenía alerta. El amor entre Lucía y Clara crecía en medio del caos, como una flor que brota entre grietas. cada noche, En la intimidad de su habitación, se prometían un futuro juntas. Un futuro donde nadie pudiera herirlas. Marta. Mientras tanto, trabajaba sin descanso. Con la ayuda de Ana, reunió más pruebas contra Diego, incluyendo testimonios de antiguos vecinos que recordaban su comportamiento controlador. Uno de ellos, Un anciano calle Don Manuel, confirmó que había visto a Diego gritarle a Carmen en público, algo que el pueblo había ignorado por años. Estas piezas fortalecieron el caso, y Marta estaba segura de que Diego enfrentaría una condena larga. Pero el verdadero desafío llegó con Carmen. Después del juicio, ella decidió mudarse a Sevilla para estar cerca de Lucía. La relación entre madre e hija era frágil, pero Carmen estaba decidida a repararla. una tarde, Mientras paseaban por el parque de María Luisa, Carmen tomó la mano de Lucía. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser la madre que mereces, dijo. Lucía, con lágrimas en los ojos. asintió. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Clara, Por su parte, encontró un curso de diseño gráfico en Sevilla y convenció a Lucía para que se inscribiera en un taller de arte. Vamos a construir algo nuestro, dijo. con los ojos brillando. Lucía, Aunque seguía luchando con sus demonios, empezó a imaginar una vida donde pudiera ser ella misma. sin miedo, Sin secretos. una noche, Mientras celebraban el cumpleaños de Inés en el refugio, llegó una noticia que lo cambió todo. Raúl, el primo de Diego, había sido detenido. Había intentado entrar al refugio, pero las cámaras lo captaron.
Y la policía actuó rápido. Durante el interrogatorio, Raúl confesó que Diego le había ofrecido dinero para dar un susto a Lucía y Clara. La revelación fue un golpe, pero también una victoria. Diego estaba perdiendo el control, incluso desde la cárcel. Con Raúl detenido, Lucía sintió que el cerco se abría. Pero también sabía que la sanación sería un camino largo. En las sesiones con Pablo, el psicólogo, comenzó a hablar no solo de Diego, sino de su amor por Clara, de sus sueños, de quien quería ser. Clara, Siempre paciente, la apoyaba en cada paso, celebrando sus pequeños triunfos y secando sus lágrimas. una tarde. Mientras pintaban juntas en el taller, Lucía miró a Clara y dijo: «Sin ti, no habría sobrevivido». Clara, Con una sonrisa, respondió: «Y sin ti, no sabría lo que es amar de verdad». ese momento. Sencillo pero profundo, fue un recordatorio de que, a pesar de todo, habían encontrado algo puro y verdadero. El juicio final de Diego estaba a la vuelta de la esquina. Y con él, La posibilidad de cerrar un capítulo. Pero Lucía sabía que su historia, y la de Clara, apenas comenzaba. El día del juicio final amaneció gris, con nubes pesadas sobre Málaga. Lucía, Sentada en el tren junto a Clara, miraba por la ventana, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, el miedo y la esperanza se mezclaban en su pecho. Clara, Como siempre, le apretaba la mano. Un ancla en la tormenta. En el juzgado, la sala estaba llena. Carmen, Sentada en la primera fila, miraba a Lucía con una mezcla de orgullo y dolor. Javier, Inés, Sofía y Ana también estaban allí. Un círculo de apoyo que Lucía nunca imaginó tener. Cuando Diego entró, esposado. su mirada seguía siendo venenosa. Pero Lucía ya no era la niña asustada que él había intentado destruir. Era una mujer que había encontrado su voz. El juez escuchó los testimonios finales. Marta presentó la grabación de Clara, los relatos de los vecinos y la confesión de Raúl. Carmen, Con la voz temblorosa, habló de su ceguera, de cómo había fallado a su hija. Lucía, al escucharla, Sintió una punzada de dolor, pero también de alivio. su madre, por fin, Estaba de su lado. Cuando llegó el turno de Lucía, se levantó con las piernas temblando pero el corazón firme. Contó su historia una vez más. No solo para el juez, sino para sí misma. Habló del miedo, del abuso, pero también de la fuerza que había encontrado en Clara, en sus amigos, en su propia resiliencia. No soy una víctima, dijo, mirando a Diego. Soy una superviviente. La sala quedó en silencio. y Clara, Con lágrimas en los ojos, le sonrió desde la distancia. El veredicto llegó al final del día. Diego fue condenado a 10 años de prisión por abuso y amenazas. No era suficiente para borrar el pasado.
Pero era justicia. Lucía salió del juzgado sintiendo que, por primera vez, podía respirar sin que el aire quemara. Clara la abrazó bajo la lluvia. Y juntas rieron y lloraron. Liberadas. De vuelta en Sevilla. La vida comenzó a tomar forma. Lucía y Clara encontraron un pequeño piso en Triana, con un balcón donde plantaron flores, como Clara había soñado. Lucía empezó a vender sus pinturas en un mercado local, y Clara se graduó de su curso de diseño gráfico, consiguiendo un trabajo en una pequeña agencia. Carmen. Aunque seguía sanando su relación con Lucía, las visitaba a menudo, trayendo dulces y historias de Ronda. El amor entre Lucía y Clara se convirtió en el cimiento de su nueva vida. No era perfecto, había días en que el pasado regresaba, en que Lucía despertaba con pesadillas o Clara se frustraba por las cicatrices que no podían borrar. Pero se tenían la una a la otra. Y eso era suficiente. Una noche. Mientras veían el atardecer desde su balcón, Lucía tomó la mano de Clara. Si tuviera que volver a fingir una boda para salvarte, lo haría 1000 veces. Dijo, sonriendo. Clara. Con los ojos brillando. Respondió, y yo me casaría contigo de verdad. Cada día. La historia de Lucía y Clara no terminó con el juicio. Fue un comienzo. Una promesa de que el amor, la valentía y la comunidad podían sanar incluso las heridas más profundas. En las calles de Sevilla, bajo el sol andaluz, encontraron no solo la libertad, sino un hogar. Un hogar que construyeron juntas, contra todo pronóstico, demostrando que el amor siempre encuentra un camino.